España parece Sicilia y el PSOE la Cosa Nostra. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que España era un país envidiable e incluso envidiado por muchos. Un país con una razonable calidad de vida, una administración mínimamente decente y unas instituciones que funcionaban bastante bien, con una democracia sólida y estable, equiparable a otras que juegan en primera división. Y si bien es cierto que había corrupción, los escándalos, siendo algunos muy graves, eran la excepción, no la regla. De vez en cuando saltaba algún caso más o menos espaciado en el tiempo, lo cual dejaba algo de margen para la digestión. Pero es que ahora, con Pedro Sánchez en el gobierno, vivimos en un empacho constante, sin tiempo para deglutir las noticias, ya que los escándalos, a cada cual mayor, saltan de dos en dos, sin pausa, día sí y día también. España se ha convertido en un sainete, ¿qué digo sainete? Más bien un circo, peor aún, una timba de mangantes y trileros, donde se reparten el botín, robado al pueblo a base de mentiras, engaños y una ristra de negocios sucios. Sánchez tiene imputada a su mujer, a su hermano, al que fue su número 2, exministro y exsecretario de organización del partido, José Luis Ábalos, a su amigo Koldo García y hasta al fiscal general del Estado, entre otros muchos que posiblemente están al caer a la vista de la corrupción sistémica que corroe por dentro al Partido Socialista. Dicen que la realidad supera la ficción y en este caso desde luego no se equivocan. La política española se ha convertido en una serie de Netflix al más puro estilo House of Cards. Y su protagonista, Pedro Sánchez, nada tiene que envidiar ya al sádico e inmoral Frank Underwood, que tan magistralmente interpretaba Kevin Spacey como presidente de Estados Unidos. El primer escándalo de esta semana, que no el único, es la dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas madrileños. ¿Y por qué ha dimitido? Pues básicamente por negarse a delinquir y llevarle la contraria al gran jefe, al number one, dueño y señor de las Españas. Resulta que el pasado mes de marzo Moncloa le filtró un correo privado y confidencial relacionado con la causa fiscal que afronta el novio de Ayuso para tratar de hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes incluso de que se publicara en los medios. Pero este rechazó usarlo ante la sospecha de que el documento en cuestión se habría obtenido de forma ilícita. Tanto es así que 8 meses después, Lobato acudió a un notario para certificar su versión de los hechos y guardarse las espaldas, justo después de que la UCO registrara el despacho del fiscal general del Estado en busca de pruebas sobre la filtración de esa misma información confidencial. Y claro, una vez descubierto el pastel, a saber, que Moncloa le había tendido una trampa para que usara información obtenida de forma presuntamente ilegal, Lobato intentó defenderse apuntando a presidencia. Si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, pues esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar, no contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid.
Pero en esta particular guerra con Sánchez era evidente quién tenía las de perder y finalmente Lobato acabó dimitiendo, no sin antes advertir que su forma de entender la política no es compatible con la dirección actual de su partido. El segundo gran escándalo tiene que ver con esto mismo, ya que la investigación de la Guardia Civil acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se coordinó con la fiscal jefe de Madrid para filtrar datos confidenciales sobre la pareja de Ayuso. Además, el Tribunal Supremo ha ordenado conservar las imágenes grabadas durante el registro de la UCO en el despacho de Ortiz, ante las sospechas fundadas de que se reunió con la fiscal que lleva su caso para revisar su móvil. En resumen, sucias filtraciones por parte de Moncloa que podrían ser constitutivas de delito con el fin de atacar a Ayuso y un fiscal general bajo sospecha, acusado de un delito muy grave como es la revelación de secretos, pero que, sin embargo, se niega a dimitir. Pero hay más. Víctor de Aldama, el comisionista que repartía millones entre altos cargos del PSOE a cambio de contratos y favores, no se corta un ápice y en una entrevista concedida esta semana a la cadena COPE apunta directamente a Sánchez con varios mensajes. 1. Que Sánchez estaba enterado de todo. Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted? No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, hacía todo, era el que salía, digamos, como portavoz en las televisiones y en todos los sitios a nombrar o a decir cualquier cosa que pasaba en el gobierno. Y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Al igual que tengo que decir, que porque lo he visto y lo he comprobado, que creo que el presidente se equivocó con él cuando él ha sido leal hasta el último día, pero hasta el último día. 2. Que tiene pruebas de todo y que Sánchez debería dimitir. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea. 3. Que fue el mismísimo Sánchez quien le garantizó a Delcy Rodríguez, la segunda de Nicolás Maduro, que no iba a ser detenida cuando bajara del avión en Barajas. Señor Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos? Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. ¿Y qué ocurrió en el interior del avión? Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. Y el señor Ábalos llamó al presidente. Sí, así es. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con el señor Ábalos. Y le garantizó que no iba a ser detenida. Así es. 4. Que ha visto el Falcon en República Dominicana cuando oficialmente no constaba allí. Y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no sé. Y 5. El mensaje más turbio e impactante de todos. Que si le pasa algo a él o a su familia, será cosa del gobierno de Sánchez. ¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo
a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante. Y ahora, paren un momento y reflexionemos juntos. ¿A qué les suena todo esto? ¿Y qué me dicen de la familia? ¡Ay, la familia! ¡Qué importante es la familia!, ¿verdad? También para Sánchez, ¿cómo no? Pues resulta que su hermano, investigado por malversación y tráfico de influencias, entre otros delitos, tendrá que declarar ante el juez el próximo 9 de enero junto a cargos socialistas, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que lo contrató en su día como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Resulta que la Diputación del PSOE creó un puesto específico para él en un tiempo récord, según la Guardia Civil. El cargo en cuestión no estaba nada mal, 55.000 euros al año, teletrabajando y residiendo en Portugal, donde se pagan muchos menos impuestos que en España. Lo que se dice un chollo. Preguntados por el sospechoso fichaje de David Sánchez, esto es lo que decían en 2017 el entonces presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acompañado del hoy defenestrado Ábalos. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el Conservatorio de Música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Y luego está su esposa, Begoña Gómez, que al parecer tenía una asesora de Moncloa a su servicio, pagada con el dinero de todos los españoles para hacer gestiones privadas, como la gestión de su máster, que nada tenían que ver con funciones o eventos de carácter público relacionados con ser la esposa del presidente. Pues bien, también la asesora tendrá que testificar ante el juez. Y todo esto, amigos, en una semana, tan solo en los últimos 5 días. ¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez de todo esto? A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa, os lo agradezco de corazón, pero en fin, 3 años y los que vienen después de esos 3 años. Y los que vienen. Dimisión ni por asomo. Vergüenza aún menos. Sánchez es un chulo, un soberbio, un inmoral, un sinvergüenza. España ya no es España, al menos la España que conocíamos. La España de hoy se parece más bien a Sicilia y el PSOE a la Cosa Nostra. La Trinchera de Llamas. Es Radio.